Quina pàgina estem, Montse? 18, empezamos el 2, estamos en el 18 ya. Antes de empezar, Montse y Marta, con el difícil Sí, es que documento, es muy difícil. está pesado el hombre. Es muy difícil. Muy pesado. Yo antes voy a explicar un poco para la Milena, que no está muy familiarizada con este tipo de textos. Primero, ¿cuál es la pretensión budista? Después, ¿cuál es la pretensión de este señor? Vamos a ver. Hoy me tendré que utilizar bastante la pizarra, porque para hacer entender las cosas difíciles hay que utilizar dibujos. Bueno, lo que tú llamas dibujos, porque son Bueno, sí, garabatos. claro, monigotes. Eso, monigotes. Bueno, No sé, ¿les vais? nosotros desde la epistemología zoológica, no Buda no lo veía así, pero desde la epistemología zoológica sabemos que ahí estos pintan tan poco. Aprieta un poco. Sí, pero es que no pinta. Es rojo. Siempre estamos igual. A él no le pintará ninguno. Estamos igual, nada te pinta. Bueno, vamos a ver. Has de posar el cap per avall en un vas i baix la tinta. Amb un vas? De cap per avall la tinta Sí. vagi baixant Vale. amb un vas. Pues tenemos para nosotros una dimensión relativa y una dimensión absoluta. Toda la gracia de todos los procedimientos espirituales y religiosos, pero en concreto muy preciso y muy conceptual budista, es eliminar esto. Eliminar esto. Y eliminar esto supone, por ejemplo, hacemos el primer monigote. Este animal, que es el humano, tiene que modelar la realidad a la medida de su realidad. Todas las tradiciones dicen que si eliminas a este tío, aparece esto. Si eliminas el individuo, aparece lo que es. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos, sentimos, tocamos, etcétera, es lo que nosotros modelamos a la medida de nuestras necesidades. Por tanto, los budistas harán, vamos a ver un objeto, lo analizamos, dices no existe. Otro objeto, lo analizamos, no existe. En conjunto podríamos decir que todo el mundo que vivimos, que sentimos y que vemos es la construcción, la burbuja que construimos nosotros alrededor del animal para poder sobrevivir a él. Por tanto, todo este mundo no es real. Es una construcción humana. Y este señor es una construcción según la manera concreta de supervivencia, con un pack. Esta manera de construir general hace que una cultura determinada construya un mundo para toda la colectividad igual. Pero esto es construcción nuestra y esto es construcción nuestra. Y por tanto, si se elimina lo que es construcción nuestra, queda el sujeto, pero el sujeto se ha interpretado también con ese mismo pack. Por tanto, tampoco está. Y queda lo que los budistas dicen el vacío. Nada. Pero no la nada de Sartre, sino nada de representación, nada de objetivación, ningún objeto, ningún sujeto. Eso es lo que hay. Por eso es informulable. Vamos a ver. Esta es la pretensión general del budismo. Es muy clara. Y además lo hacen no con sistemas simbólicos, sino conceptuales.
Entonces parece, como el texto lo muestra, parecen áridos, duros, a veces, según qué autores más que otros. Pero en comparación, textos cristianos, musulmanes e incluso hindús, son secos como un bacalao. Pero precisamente por eso son enormemente eficaces. No se van con romansos. Después, ya vamos al documento este. Principales ideas. La realidad es creación, modelación nuestra. Es como la de un escarabajo, como la de un tigre o como lo que sea, es modelación nuestra. Por tanto, como tal no existe. Los signos, fijaos, este es una cosa que no existe bastante, no existe, no lo explica, pero que están claras, las pocas cosas que tienen claras. Que tú tienes un objeto que puede ser un objeto material, una persona, y este objeto, desde las necesidades de un animal, tiene unos gestos, según su programa lo ha acotado, según sus necesidades ha acotado este objeto y este otro, objetos diferentes. Pero la necesidad ha dicho, su necesidad ha dicho que esto es un acotado, que esto es otro y que esto es otro. Pero estos acotados, ¿cómo se construyen? Se construyen con signos, dice él, o sea, elementos estimulativos para las necesidades del animal. Está construido con elementos estimulativos. Por tanto, si es así, todo objeto está construido así. Elementos estimulativos, estos elementos estimulativos ahí fuera no están, están en el individuo, en el animal, están en el animal. ¿No? Y una de las conclusiones que saca es que estos rasgos que constituyen el objeto para mí no existen. Porque un caballo, que esta acotación, vería unos rasgos estimulativos y nosotros otros. Y un escarabajo vería unos y nosotros otros. Por lo tanto, eso no existe ahí fuera. No es objetivo, está en el sistema sensitivo del animal. Pero no está. Por tanto, hay un mundo de estimulaciones y por tanto de objetos en un escarabajo, otro mundo en un caballo, otro mundo en una mariposa y otro mundo, etc. Pero eso no existe, nada más que en el sistema comunicativo de ellos. Este es otro punto importante de este señor. Lo que pasa es que hay los distintos animales existentes entienden que ven lo mismo. No ven lo mismo. Cuando nosotros decimos un caballo, todos decimos eso es un caballo. Sí. Un acuerdo social, hay un acuerdo social. Acuerdo social. Es acuerdo social. Dentro de un programa todos vemos un caballo. Habrá otros que tienen otro programa y verán, yo qué sé, los primeros caballos que aparecieron en Sudamérica, que eran seres sobrenaturales, ¿no? De todas maneras, Jordi, yo no puedo saberlo. Tú y yo llamamos caballo a algo que haya ahí delante, si hubiera un caballo, pero lo que tú ves y lo que yo veo, yo no sé lo que tú ves, ni tú sabes lo que yo veo. Hasta cierto punto eso, porque cuando tú dices es un caballo, yo también digo es un caballo. Cuando tú dices es una silla, yo también digo es una silla. Sí. No sé cómo ves tú la silla y cómo la veo yo, pero todos coincidimos. Porque todos estamos programados de la misma manera. O sea, que no hay un mundo para todos los vivientes.
lo que hay es una polifonía de mundos, una enorme polifonía de mundos, entre ellos el nuestro. Otra afirmación importante de este señor. La lengua, las palabras, no tienen su origen en la realidad, sino que apuntan a la realidad que nosotros creamos. Por lo tanto, son convenciones que apuntan a una realidad que nosotros hemos construido. Por lo tanto, las palabras son incapaces de acceder a eso real que está aquí. No mi modelación, lo real que está aquí. De aquí que cuando se habla de la dimensión absoluta nos encontramos mudos, porque las palabras se han construido para lo que nosotros modelamos. Y como eso, la dimensión absoluta no la hemos modelado nosotros, estamos mudos, no podemos decir nada. Además, la dimensión absoluta no tiene rasgos distintivos. No tiene estos rasgos distintivos que he dibujado aquí. Por tanto, no llega a formarse una unidad que ella pueda acotar. Es nada para mí. No tiene atributos. No tiene, exactamente, no tiene atributos. Y por tanto, no tiene nada estimulativo. Ven atributos, pero no existen esos atributos. Exacto. No tiene nada que estimule mis sentidos, ni mis necesidades, nada. Por lo tanto, es vacío para mí, dicen los budistas. Está vacío. Pero ese vacío no quiere decir que no haya nada, sino que es una realidad en la que mi cuchillo de representación o mi cuchillo de conceptualización no puede entrar. María, ¿podemos hablar un poco más de esto que no es estimulativo? Porque sí que hay una sorpresa, ¿no? Y ahí hay el sentir. Sí, está el sentir. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo, un cielo hibernal de noche, cuajado de estrellas, tú puedes decir, oh, tu sentir se conmueve, pero ahí no hay ninguna estimulación para que tú actúes. No hay nada que tenga que referenciar con tus necesidades. Vale, o sea que cuando tú dices estimulación te refieres a como que de alguna manera te mueve a actuar. O sea, no quiere decir que estés que no sientas. No quiere decir que no sientas, sino que no te actúas. Es decir, nosotros somos animales, construimos un mundo a la medida de nuestras necesidades, pero intuimos, gracias a la lengua, que hay eso de ahí que no es mi modelación. Pero entonces ya solamente me mueve a actuar, etcétera, lo que tiene que ver con mis necesidades. La dimensión absoluta no tiene que ver y por tanto ni mis palabras son incapaces y él es incapaz de estimularme a mí, a menos de que haga una aparición y aparezca la Virgen de Lourdes, ¿no? Como un fantasma. Por tanto, aquí lo que tenéis que ver es que hay una ruptura profunda entre el habla humana y la realidad. Hay una gran frontera que no es traspasable. Fijaros, veréis en el texto que hoy veremos, que llama las palabras sonidos dulces para relacionarlos con las cosas. Sonidos dulces que no arrancan de la naturaleza de la realidad, sino de la proyección que hacemos nosotros. Por lo tanto, son sonidos dulces. No había esta expresión no la había visto nunca. Sonidos dulces. Dulces. Para relacionarse con ese entorno nuestro entre todos nosotros. Bueno, me parece que no tengo nada más que decir así en general de este documento. Y entonces este señor lo que va a hacer es desarticular
esto es un autor clásico, duro, como el sabor. Desarticular esta construcción que nosotros hemos hecho con el animal humano en medio. Y viene a decir, yo aquí veo de A. Solo existe de A y esto no existe. ¿Me explico? Todo esto no existe más que en mi cabecita y en mi corazón. No existe, ni yo tampoco. Solo existe de A, que la veo aquí y solo aquí. Por lo tanto, la construcción, por ejemplo, de las tradiciones teístas de Dios, el hombre y el mundo, el hombre, el mundo y Dios, dice, todo eso no existe. No existe. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Pero teniendo en cuenta que a esto nosotros le hemos dado una forma desde un PAC, las sociedades agrarias autoritarias. Por lo tanto, es igual al Señor, Creador, etcétera, todos los rasgos que se va a decir. Todo esto tampoco está ahí. Lo que hay es de A desnuda, que aparece en todas estas construcciones, en estas, en la de las sociedades anteriores y en las anteriores, etc. ¿Está claro? ¿Y tú? Que sonríes sardónicamente. No. Se ve bien. Que ve bien parece. No, no es que me pienso. Quiero un ejercicio práctico. El ejercicio práctico para esa situación. Y lo que sí lo que pasa es que sí tengo una pregunta, porque quisiera verlo desde otro lado, pero no sé si se va a hacer desviar la situación, pero pienso a nivel que un poco desde la visión poética, de la poesía y de lo que y de cierto planteo de algo que he estado leyendo en este tiempo. Y este personaje que viene de otro lado, que no viene esta persona poeta que viene desde esa visión, y no de una visión de estudios de texto sagrado, me parece que llega un poco a la misma conclusión. Y la pregunta es, no sé si es pregunta, es, este hombre en un momento dice, el único modo que tengo para mirar, es decir, para ver esto, me parece, es tomar distancia. Y agrega, en cuanto a un ejemplo, que es lo que me parece a mí que sí es necesario tratar de ejemplificar, llega un ejemplo de decir, bueno, la relación que él tiene con su compañera o con otros poetas, y dice, el único modo de que esta relación tenga fruto es con la inteligencia amorosa. Entonces, a mí me parece, intentando en esta situación, cómo ver, es decir, cómo dejar de ver atributo en esto que me molesta del otro, de la relación, cómo dejar de ver eso que me molesta y encontrarme. Es decir, ¿cómo puedo tomar esa distancia y decir, pero si al fin estamos en lo mismo, y la discusión que se genera es a través de la palabra? Y ahora tú lo has dicho, y el otro día salió esta cosa que has dicho. Sin palabra se entendieron perfectamente. Si no hablan, están de acuerdo. Me parece que, yo no sé si yo me hago como mucha asociación, pero me parece que va un poco en esta situación, o sea, yo lo asocio a esto que estás diciendo. Sí. Es decir, ¿cómo hago? Si no hablo,
estoy en sintonía con eso o estoy de acuerdo con esa situación. Me parece que si no veo lo que estoy creyendo que veo, me libero de todo, de esta cosa que es diferenciarse. Sí, fíjate, la postura del artista, del arte en general, que esta dimensión la captan en la belleza de esto. Es decir, que ven esto, callan su necesidad, callan la necesidad, y entonces aquí ven no su modulación, sino la belleza que hay en su seno. Y entonces, lo magnífico del poeta y del pintor y del artista o músico es que todo este mundo de modelación que hay aquí, él ve que como lo vive en su vida cotidiana no existe. En cambio, sí existe como de A. Se dice como de A. Entonces es un mundo de maravilla en que está viendo en cada realidad sus colores, sus formas, sus movimientos, etc. Está viendo eso que es verdaderamente. Y lo ve como bello, porque insiste en lo perceptivo, lo ve como bello porque insiste en sus capacidades perceptivas más que en sus capacidades mentales. María, lo que acabas de decir, aplicado, perdona, a lo mejor me he perdido, pero aplicado a lo que ha dicho Rubén, él dice, hay casos en que las relaciones, bueno, es a menudo frecuente, que en una relación puede haber un conflicto. La solución para ese conflicto en una relación, lo que se propone, ¿tú lo has expuesto ahora? Pregunto, ¿eh? Rubén, Yo he hablado en general del arte. Ya. El caso del conflicto, entonces lo que hay que hacer es... Aquí hay dos, ¿no? Y estos están en conflicto. Es cobrar distancia. ¿De qué? De los rasgos estimulativos del otro. Para ver, de los rasgos estimulativos del otro, para ver positivos y negativos, para ver su realidad. Es de y entonces ya el conflicto se deshace. A ver, María, pero, o sea, tú propones ver los rasgos de la persona con la que estás en conflicto. ¿Esto es lo que...? No, ver los rasgos, no. ¿Puedo decir? A mí me parece que conflicto, de algún modo, sería como sinónimo de atributo. Es decir, estamos viendo algo que no es. Sí. El conflicto es contrario, no es tampoco. es contrario a los rasgos que tengo. Es contrario a los rasgos que me atribuyo a mí y le atribuyo a ella, ¿no? A quien sea. Y entonces lo que hay que hacer es practicar IDS. Interésate por el otro, distánciate de tus exigencias y de tu interpretación habitual de aquella señora y el conflicto desaparece. Sí, igual hay una gran paradoja en la que siempre nos vamos a encontrar, que es, siempre estamos haciéndolo a través de la forma. Es decir, la forma es lo que nos está planteando la situación. Entonces, No, y además aquí, a mí lo que me parece clave es eso que has dicho recién del sonido-luz. Sí. Porque me parece que es cierto que hay algo que tiene que ver con un silencio, con algo que no se puede decir. Sí. Bueno, ahora no sabía qué más. Practicar IDS cuando hay conflicto. Sí. ¿Qué dime que es IDS? Cuando hay conflicto, Ahora tú di. porque entonces, fíjate, si esta persona tiene unos rasgos Claro, que estimulativos, se practica en un conflicto de relación. tienes unos rasgos y otros estos rasgos, pero estos rasgos son positivos y estos están en negativos, salen chispas. Entonces lo que hay que hacer es, por ejemplo,
ver lo positivo de estos rasgos, porque ve en los rasgos una manera de presentarse la DA. Sí. Una manera de presentarse la DA. Que la señora tiene unos rasgos que a mí me encalambrinan porque son en contra de lo que yo pediría, de la construcción que yo haría. Entonces tengo que callar mi construcción, ver los rasgos y decir, te gusten o no te gusten, esto es DA. Oye, María, Sí. ¿me oyes? ¿Sí? Ah, Sí es. yo Es la quería... Lili. Ah, Has Lili, dado un número sismo raro, pues la Lili. Yo quería preguntarte, cuando tú has dicho que solo podemos ver la DA en esas construcciones, en el caso extraordinario que alguien llega a la iluminación o aquello que tú a veces has comentado, pequeños atisbos que son una gracia que no podemos llegar por nosotros mismos, ahí sí ya no es una construcción, ¿o sí? no. Si la iluminación significa algo, quiere decir que te has salido de la burbuja en que tú estabas metido. Y has visto, ostras, la realidad no es como yo la he construido o como yo le exijo que sea, sino que es de otra manera completamente diferente, autónoma de mis necesidades. Eso sería la iluminación. O sea, como quien está metido en una burbuja con todos los inconvenientes de la burbuja y en un momento determinado saca la cara de la burbuja y dice, carambas, esto es otra cosa. Que puede ser un momento, puede ser más largo o puede ser para toda la vida. Como es un fenómeno semejante, creo yo, al artista, que el mundo que vivimos es más bien feo, desde mi punto de vista, es más bien feo. Pero en cambio, si tú lo ves, callas esa interpretación y esa construcción y lo ves como una forma de la dimensión absoluta, entonces es bellísimo. Los artistas tienen la gracia esta, de eso de aquí, que es pues detestable, lo manejan de manera que se vea su fondo y entonces se convierte en magnífico. El caso de los pordioseros de Velázquez y tantos otros casos. Ya podemos empezar con este señor. Sí, no sé si empezar... Empecemos por el inicio del capítulo. 2. Sí, Por la Volvemos. página 17, pues. Sí, sí. exacto. Entonces Mahamati, el Bodhisattva Mahasattva, habló al bendito diciendo: tú hablas de los puntos de vista erróneos de los filósofos. Por favor, ¿podrías informarnos de ellos para así poder estar en guardia contra ellos? Los filósofos, al fin y al cabo, lo que hacen es una interpretación de la realidad que no es la corriente, es un poco más elaborada, etc. Pero hacen una interpretación de la realidad, dándola por real, en general. Eso a través de la historia de la filosofía lo han ido criticando y al final no está en la realidad como ellos dicen, como nosotros vemos. Venga. El bendito replicó diciendo: Mahamati, el error en estas enseñanzas equívocas, que son generalmente sostenidas por los filósofos, descansa en lo siguiente. Ellos no reconocen que el mundo objetivo surge de la mente misma. Mira qué afirmación más tremenda, ¿eh? Es de epistemología teológica. Sí. El mundo objetivo sale de la mente, no está ahí. Ellos no entienden que el sistema completo de la mente también surge de la mente O misma. sea, las Weltanschauung, son las visiones completas, la concepción de una cultura también sale de la mente. Sino que tomando estas manifestaciones de la mente como reales, ellos continúan discriminándolas. Es decir, discriminándolas es un término que emplea mucho este sutra, y es diciendo, este tiene unos rasgos estimulativos y este otro tiene otros rasgos estimulativos, y así discrimina una cosa de otra.
como los ignorantes que son, apreciando el dualismo de esto y aquello, de ser y no ser, desconociendo el hecho de que hay, a pesar de todo, una esencia común. Exacto, una esencia común que no es una naturaleza tampoco, pero hay algo común. Pero se alejan de los... O sea, ellos se quedan en los dualismos, esto y aquello, sujeto, objeto, mundo y Dios, etc. Por lo contrario, mi enseñanza está basada en el reconocimiento de que el mundo objetivo, como una visión, es una manifestación de la mente misma. Es como una visión que la mente construye, pero no tiene más entidad que una visión. Ella, la enseñanza, enseña la cesación de la ignorancia, el deseo, la acción y la causalidad. Ella enseña la cesación del sufrimiento que surge de las discriminaciones del mundo simple. Claro, tú, si no discriminas, no hay cosas dolorosas, hay cosas agradables, sino que todo son formas de la DA, pero no causa dolor, porque ya no estás en la visión. El dolor siempre surge de la visión de la construcción del animal, el medio, y cuando eso le contradice a él, porque otro se mete por medio, lo que sea, entonces causa dolor. Pero si tú callas el deseo, que es la necesidad, que es el constructor, pues se acabó el sufrimiento. Y ahora detalla errores. No puedo decir una cosa, porque con el tema del sufrimiento me parece importante que es, porque tengo en mente una frase de Nisargadatta que dice que no es que no haya dificultad en el maestro, sino la dificultad existe, lo que no existe es el sufrimiento. Sí. Así, evidentemente. Dolor y sufrimiento distingue. ¿Qué? Que distingue entre dolor y sufrimiento. Sí. El sufrimiento es el que te autocreas. Sí, ¿Qué es esto, no? Lo que está diciendo él aquí. Sí. Dolor es, si continuamos siendo vivientes y viendo aquí, pues mira, habrá como en la isla Canaria un volcán y todo lo que lleva a eso, se destruye la vida porque, en fin, continuará existiendo, pero ya lo ves con otros ojos. No lo ves desde tu deseo. Claro. Y está la distancia, ¿no? Ahí está la distancia, está la inteligencia amorosa. Hasta el sufrimiento personal. El dolor existe, pero el sufrimiento lo elaboramos. Sí. El Sí, dolor. creo que para mí, siento cuando especialmente con personas que trabajan en trabajo social o de asistencia. Sí. El gran inconveniente que hay ahí, que veo, me parece, es el hecho de estar muy identificados, es decir, son parte del dolor, entonces no hay esa distancia y es muy compleja tener, o sea, yo no sé si podría llegar a tener esa distancia, que es abordar ese trabajo desde la distancia. Bueno, me parece que... Empatía y distancia, las dos cosas. Sería un trabajo, aunque fuera duro, como la propia enfermedad, y desagradable, dulce, sentido de que estás viendo su vaciedad, su transitoriedad, y que en el fondo transparenta la dimensión absoluta de todo lo real. Y quizás mirando marcha atrás, ¿no? Te puedes dar cuenta también de decir, ostras, aquel periodo, aquella situación, ¿no? Lo que sufrí. Y entonces lo ves y dices, qué absurdidad. O sea, cuando lo puedes mirar ya a distancia, te das cuenta de esa diferencia entre lo que es un dolor real o lo que es el sufrimiento autoinfligido. Es que son dos ámbitos que... Y uno Piensas que quieres que las cosas sean como tú, la expectativa que tienes, y como no concuerda, pues aquí. Si recordáis los años cuando teníamos 18, 19, 20 años, sufrías como un desgraciado. Creo que de eso sufriste tú. Desgraciado. Sí, no, pero todos.
No, no, muchas veces por esa edad, y, bueno, no, yo No, mis pues no, 18 eso años no. no sufriste tú. No, pero- mis 30 fueron un sufrimiento tremendo, Ah, y bueno, no los 18. No, pues a mí fueron Por eso di. más los años de 15 a 25, 26 que los 30. Los 30 ya... No, pero cada uno tiene su etapa. Claro. Cada uno Yo tengo- Que la memoria engaña. Sí, pues es verdad que cada uno tiene sus etapas. Pero lo que es claro, si recordáis así, es que el mundo que vivíais No es eso. se deshizo Sí, es tremendo. Sí, eso sí. completamente y apareció otro. Sí. Entonces ya tú ves un mundo que te hace sufrir, pasa, se deshace y te construyes otro para que son las aspiraciones profesionales, yo qué sé, ¿no? Sí, sí. Una calamidad. Las etapas. Que tienen sus etapas, ¿no? Algunos dicen que en los periodos de sufrimiento es cuando aprendemos y en los periodos de placer es cuando nos dormimos. También puede ser, claro. Sí, yo Puede ser, pero en los periodos de sufrimiento también nos escacharramos o nos desviamos buscando evitar el sufrimiento. Algunos llagas de estómago, herpes, etcétera, ¿no? No, pues fue mucho después. El estómago sí. El sufrimiento es duro. Hay momentos que es duro. También me parece que las etapas a nivel, es que creo que el otro día también dije algo pensando en esa situación, es que nosotros nos tenemos estas etapas divididas entre infancia, adolescencia y adultez, y para mí me parece que ¿qué es la adultez? Yo me pienso hoy que creo que la madurez está en la comprender de qué es la vida, a lo mejor comprender esta situación, ¿no? Sí. Eso me parece que, y desde ese lado, y me da la sensación de que uno no ha atravesado la etapa de la infancia, ¿no? Que la humanidad en sí Hay gente que no atraviesa nunca. no la hemos atravesado. Creo que la humanidad, pero seriamente me parece que la humanidad no está en esa etapa. Ah, no, claro, no. Hay autores que dicen que los humanos no son todavía humanos. Son tan destructivos, tan egoístas que no tienen todavía la calidad de humanos. Perdón, María, perdón, a lo mejor sigo estoy un poco hablando demasiado, pero pensando, estoy leyendo un libro sobre Rumi, o leyendo de Rumi, y lo que me impresiona es que toda la obra de Rumi está hecha en un momento tremendamente convulsionado en el lugar donde él está, ¿no? Están siendo invadidos por los mongoles y es constantemente. No obstante, esa constancia de esa guerra ahí, él hace lo que hace. ¿No te parece? ¿Qué sería? ¿No te parece que eso sigue siendo hoy lo mismo? Ah, ya puede ser. Sí. Eso sigue pasando hoy. Pero eso sería como los emigrantes. Los emigrantes están el problema de Polonia o de las barcas que cruzan el Mediterráneo. Aquella era una situación tremenda porque la invasión mogola, que lo arrasaba todo, los hizo ir marchándose de Afganistán, donde nació, hasta casi el sur de Turquía. Bueno, estábamos con los filósofos, ¿eh? Sí. Hay algunos académicos brahmanes que, asumiendo algo de la nada, afirman que hay sustancia sujeta a la causa que vive en el tiempo y que los elementos que hacen la personalidad y su entorno tienen su génesis y continuación en la causa y después de existir sucumben. Bueno, fíjate, esto que es una expresión bastante complicada. Yo entiendo qué quiere decir. La opinión de la gente en general es que todo esto surge de la nada, de la primera explosión del Big Bang, salió, ¿no? Luego haciendo procesos, por combinación de elementos. Así también el humano es un momento de proceso de combinación hasta que se mueren. Esta es la concepción que hay por ahí, que en el fondo tiene más fuerza
que la afirmación de Dios, de las religiones, que Dios te creó, te conduce, ¿no? Hay ese trasfondo que es fruto de la crisis axiológica de la gente, pero que están, fíjate, estos del siglo IV o algo así, ya tenían el mismo problema. O sea que hay una causa primera que va desencadenando una serie hasta que se muere. Pero ¿quién se muere? ¿La causa primera? Porque claro... O sea, no es que haya una causa primera. De pronto... hace que surja algo. No era nada, decir, desde el Big Bang, pero ya antes del Big Bang que no había nada. Ya. Desde lo que es nada, surgen unos elementos que se combinan, hacen diversidad, etc. Y luego todo ese conjunto va a parar a la nada, de donde salió. Bueno. ¿No es esto lo que piensa la gente? Sí. ¿Es esto lo que piensa la gente en el fondo? Sí, pero claro, si lo piensas dices que absurdidad, que de la nada salga... Pero bueno, sí. Bueno. Sí, viene a ser esto, sí. Bueno, algo hay, mira, sí, te explican, te dirán, ha sido el Big Bang, los que sean creyentes será Dios que lo puso en movimiento, pero en realidad lo viven sin sacralidad ninguna, como un proceso desagradable y que tiene un remate pues más desagradable todavía. Sí, yo seguiré con la misma tónica de hablar. Pero justamente hay en el CCCB hay una exposición que se llama Ciencia Fricción y justo apunta a eso. Y hay un ejemplo muy claro que dice que habla de la vida en el planeta. Dice que la vida comienza en esta punta del dedo de esta mano y hasta acá solo eran bacterias. ¿Suena qué? Bacterias. Sí. De aquí, en este momento, comienza el dinosaurio, la era del dinosaurio. Y en la punta de la uña estaría comenzando lo que sería, lo que sería antes del Homo sapiens, es decir, lo que serían los descendientes anteriores a nosotros. Es decir, porque bueno, lo fuerte de eso es que nacemos de bacterias, aparentemente. Bueno, ¿y las bacterias de dónde? ¿Y las bacterias de dónde? Claro. Sí. Pero en realidad, ¿qué tiene de negativo del Big Bang? Me parece maravilloso. Pues de nada algo esto y empezó, o no lo capto. ¿Qué tiene de...? Esto es una construcción. Bueno, pero sobre todo el trozo de la parrafada, lo que viene a decir... negativo o de diferente, no lo sé, porque lo del Big Bang, que se juntaron a mí me parece que es una idea magnífica, impresionante, pero no lo sé si tengo opinión. La idea conceptual es muy buena. Sí. Claro. La vivencia es, esto es nosotros y nuestro mundo. La gente piensa, ¿y esto de dónde procede? Pues dirán, bacterias, al final, nada. Al final nada. Sí. Y esto aquí va la historia de la humana va haciendo y ¿dónde acabará? Si no manejamos bien las ciencias, por ejemplo, en nada. Mientras tanto, este mundo es una mierda, dice la mayoría. ¿O no? Pero es que yo creo que toda la parrafada... La mayoría te dirá... Bueno, no sé. ¿Compensa? Pues no está muy claro. Si no, ves al metro y mira las caras de la gente. Bueno, las caras, bueno, sí somos un poco feillos, pero bueno, no se convierte, es igual la cara. Bueno, no sé. No es igual. No es igual, pero... Es el espejo del alma. A ver, yo creo que el tema tampoco es, porque luego te dice... Bueno, otra cosa es que vivamos en una sociedad hoy día diferente, complicada, negativa, tal y que... No, perdón, esto lo he hecho así mecánicamente, no. Pero, no sé, no me parece que... ¿Tú crees que los romanos vivían mejor? No, todo ha sido una mierda, con conflictos toda la vida desde que el hombre es hombre. Los osos se comían a los osos, el hombre primitivo se comía a los no sé qué, los romanos eran horriblemente duros, horriblemente terribles las distracciones que tenían y tal, los otros pensaban mucho, quiero decir, pero el mundo en el fondo, fuera de descubrimientos de sanidad, de mejora, de calidad de vida hace 4 días, supongo que el hombre siempre ha sido, como decía Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, siempre. Sí.
¿Y eso te parece a ti? No, no me parece ni bueno ni malo, me parece que es así. Si tenemos la suerte de ver algo, pues vale que bien. Tú dices, es así. Y, Bueno, no cuando sé. te toca a ti, porque el lobo ese vendrá Toca. un día, te morderá Claro, pero en un siempre nos brazo. toca un momento u otro, evidente. ¿Eh? Bueno, pero bueno, tú quizá me extraña mucho. porque No, es no, que no, seas a ver, ¿qué muy quieres que me positiva. flagele y digo qué bien o qué bien? No, no. El sufrimiento puede tocar, claro, a unos les toca más que a otros, evidentemente, a los que se ahogan en las lanchas les toca más que a mí, evidentemente, evidentemente. Pero no sé si estoy diciendo una imbecilidad, pero quiero decirte que el mundo siempre ha sido bueno para los acomodados, malo para los pobres, las enfermedades. No sé si hemos mejorado mucho, siempre ha habido este desastre, pero por eso tienes que decir que el mundo es mierda o que el mundo es malo. Hay cosas también muy hermosas, ¿no? No, Ay, no sé, si no estoy es bien eso. una, si estoy en un No es barullo. eso, no es eso. Ahora yo no estoy haciendo especulación. No. No estoy haciendo especulación, yo estoy diciendo la impresión que la gente vive. Vive con mucha dificultad. Bueno, sí. Con muchos Por eso te he trabajos. dicho que el mundo que se vive hoy es difícil. Malamente, incluso los muy ricos también Sí, tienen sí, muchas preocupaciones. seguramente, sí. Y el sentimiento general, es decir, bueno, aquella frase de los clásicos latinos, carpe diem, Sí, sí. atrapa el día porque no hay nada, ¿no? Sí, Es una sensación no muy satisfactoria. sí, sí. Es, Se vive un mundo ya lo difícil, dice eso la gente, seguro, la hoy gente, día. Sí. la política es una porquería, la iglesia no está funcionando, el país no va bien. Sí. Pues De vaya. todas maneras, Pero- el texto... Es que el texto, perdón, el texto vamos al texto, que no tiene nada que ver. El texto no, en principio no se carga a las construcciones. No. O sea, el mundo es, ¿no? Nos lo hemos, el texto lo que hace es pon luz a esto que estás viviendo de esta manera y mira que esto no es real, que esto solo está en tu cabeza. Exacto, está El en texto Es tu construcción que te hace vivir, pues bueno, De una forma. claro, Sí, sí. pero antes era no sé qué y ahora ha salido la teoría del Big Bang y dentro de 20 años, a lo mejor, o 30, Sí, pues hay otra teoría. Claro, que- Bueno, pues no pasa nada, porque nos vamos montando el Yo creo mundo. que lo que va insistiendo es Exacto. lo que va insistiendo es eso, dice, hay unos que tienen tal teoría y están dando entidad a esa teoría, los otros tienen la teoría contraria y dan entidad a esa teoría, y dices, pero es que lo que nos están dando cuenta es que es una pura construcción, que no Sí. se aguanta ni la una ni la otra ni la más allá, es todo lo- a donde Sí, está sí. insistiendo es a eso, Sí, que cualquier nos construcción estamos peleando es, por al final, teorías, dando realidad e identidad a nuestra construcción, uno desde aquí, el otro desde allá, pero el primer párrafo, el inicio del primer párrafo está diciendo que, bueno, no te encariñes mucho con esto porque encima que no es que sea agradable. Bueno, sí, sigamos. Vale, otra teoría. Entonces hay otras escuelas que sostienen un punto de vista destructivo y nihilismo, concerniente a tales temas como la continuación, la actividad, el rompimiento, la existencia, el nirvana, el camino, el karma, la culminación y la verdad. ¿Por qué? Porque ellos no han logrado un entendimiento intuitivo de la verdad misma y por lo tanto no tienen un discernimiento claro en lo fundamental de las cosas. Fijaros aquí lo que dice. Los nihilistas dicen, esto no. ¿Por qué les pasa? Porque no tienen un entendimiento intuitivo de la verdad misma. Porque no puede ser, la de A no puede ser captada más que por un entendimiento intuitivo. Es clarísimo que la dimensión bella de todo el mundo, o la verdad de todo el mundo, o la dimensión absoluta, solo se puede captar por intuirlo, verlo, sentirlo, entenderlo. ¿Han olvidado eso? No, podríamos decir, olvidan el poder reconocer la dimensión absoluta, intuirla y sentirla en su profundidad, y entonces se quedan solo en las cosas que pasan y se destruyen y tal y cual.
Ellos son como un frasco roto en pedazos que ya no es capaz de funcionar más como frasco. Ellos son como una semilla quemada que no es capaz de germinar. Pero los elementos que componen la personalidad y su entorno, que ellos miran como sujetos al cambio, son realmente incapaces de transformaciones continuas o sin interrupciones. O sea, no son capaces de hacer el camino al reconocimiento. Sus visiones o puntos de vista están basados en discriminaciones erróneas del mundo objetivo. No están fundadas en principios verdaderos. En discriminaciones erróneas. Están basadas en los objetos y sujetos que ellos han construido en relación a la estimulación que tienen con ellos mismos. Es una frase un poco complicada, pero es clara, ¿no? Diferencian las cosas según les vaya bien o mal para ellos, para sus deseos y sus temores, ¿no? Y entonces eso es erróneo y no les puede funcionar bien. Una vez más, si es verdad que algo viene de la nada y existe el surgimiento del sistema mental por la razón de las combinaciones de los tres efectos produciendo causas, podríamos decir lo mismo de cualquier cosa no existente. Claro, si todo lo construyo yo y es combinación, todo surge de la nada y es combinación de estímulos para nosotros, se puede decir cualquier cosa existente y poner los ejemplos. Por ejemplo, que a la tortuga le pueda crecer pelo o que la arena produzca aceite. Esta proposición no es beneficiosa, puesto que termina en la afirmación de nada. Sí. Eso nos dice, por supuesto, que la acción, el trabajo y la causa de los que ellos hablan no sirven. Y otro tanto sucede también con su referencia del ser y no ser. Si ellos argumentan que hay una combinación de los tres efectos produciendo causas, deberían también hacerlo sobre el principio de la causa y efecto. Esto es, que algo surge de algo y no de nada. O sea, fijaros, hasta ahora... Hasta ahora se ha estado cargando a los objetos que estaban constituidos por aspectos, signos estimulativos para el hombre. Y que esto es una realidad y tiene relación de causa-efecto con esta otra realidad. Pues dice, no hay causa-efecto. No existe. Es fruto de la construcción que nosotros hacemos. Pero si resulta que una realidad y otra realidad y otra realidad son formas de la de A, todos son formas de la de A, no hay relación de causa-efecto entre ellos. No existe. Eso pertenece al lenguaje abstracto de la vida cotidiana de los animales vivientes, pero ahí no está. De aquí que tenga tanta fuerza que en toda cosa, en toda persona y en toda realidad aparezca la de A y nada más. Si en cambio nosotros decimos hay una realidad que causa este efecto, esta realidad que causa este efecto, entonces ya los objetos, estos objetos no son pura forma de la de A, sino que son causados por mis construcciones que mueven a otras construcciones, etc. Entre la de A, está afirmando, esto es gordo, los musulmanes también lo hacen, entre el mundo de realidades y la de A, no hay una realidad. Cada realidad es la de A y solo la de A. Esa es la famosa afirmación del Corán, de que donde te gires, donde te vuelvas, solo verás la faz de Alá. Entonces,
entonces él no procede conceptualmente, pero si procedía conceptualmente tendría que hacer la afirmación de los budistas. No hay relaciones aquí, no hay relación de causa-efecto. Todos son formas de la DEA y nada más que formas de la DEA. Pues fíjate tú qué interesante. Desde el punto de vista de la belleza, desde el punto de vista de la verdad. Interesante porque aparecen todos, ¿no? Aquí se está cargando la relación causa-efecto. Sí, se carga la relación de causa-efecto. O sea que él lo que quiere... Con eso se carga la noción de creación, por supuesto. O sea que él vendría a decir que en la indagación, o sea, en realidad, vivir en un mundo de causa y efecto, eso es un error, una construcción, dejémoslo aquí. Es una construcción, es estar metido en el mundo de las modelaciones nuestras desde la necesidad, dándolas por reales y pensando que tienen relaciones entre sí, de causa y efecto, etc. Ostras, pues en nuestro mundo es un paquete de causas y efectos continuamente. Y relaciones. La ciencia se basa en eso, relaciones de causa y efecto. La ciencia no pretende hablar de la DEA. Esto sí. Pero ¿cómo te cargas las relaciones que mentalmente haces de causa y efecto? Porque si un objeto no es real, si solamente es construcción tuya, y hay otra relación, y otro, ¿qué relación de causa y efecto puede haber ahí? Si no son. No son. Lo único que son es la DEA. Pero claro, en estas relaciones, o sea, en este juego están metidas nuestras estimulaciones para actuar. Sí, claro, pero es que aquí te está diciendo, tú aprende a no actuar desde tu ego, de tus cuerpos de necesidades, porque construyes ese mundo, que es un mundo de dolor, dicen ellos. Lo dice el Buda. María, y Sí. pon un ejemplo de lo que es, a ver si lo entiendo mejor, qué es una relación de causa-efecto. ¿Qué ejemplo pondrías? Pues de lo que tú eres la madre de tus hijos. Vale. Pues no es verdad. No, es que ella es muy mamá, pues no eres la madre de tus hijos. Tus hijos están empalmados directamente con la DEA y son pura forma de la DEA y tú también. Y por lo tanto, entre tú y tus hijos no hay dualidad, ni entre tú y la DEA tampoco hay dualidad. Entonces, el que los hayas parido, ¿cómo se come? ¿Eh? El juego de la animalidad. No habléis las dos a la vez porque no entiendo nada. No eres capaz de hacerle crecer una uña un milímetro. Dora, Entonces, estás muy contestataria. Eso sí. Una uña no la haces crecer. Ella ha dicho, bueno, pues el hecho de que los hayas parido, ¿dónde queda, no? Pues ¿dónde queda? En el mundo que has construido tú. Y la civilización. Que lo hemos construido entre todos, porque claro, somos animales. No, y además que la construcción ha costado milenios. No se ha hecho así patapam, sino tanteando por tanteo. Claro, es que son afirmaciones bestias que Dios va a ver. Y tuyo, no podrías cambiar nada en el nacimiento de ese hijo, pues dice yo, es la vida de milenios, es como decía Rubén antes, ¿no? Es el último trocito aquí de ¡guau! Es el misterio del cosmos entero. Porque nosotros, eso es una idea que tenemos que meternos aquí. Ahí está el cosmos con sus agujeros negros y la Tierra y el Sol, y tú aprecias aquí. No me digas. Tú eres eso, y solo eso. Esta es una idea que es capaz de trastornarte. Es colocarte totalmente. Sí.
Los sufís dicen que Dios crea el mundo a cada instante. O sea, no hay causa-efecto, sino que lo va recreando. Bueno, no es esto lo que estamos haciendo aquí. Esto es lo que estoy diciendo. Pero La cosa además es que entenderlo, los musulmanes, menos los grandes, que esos son lo suficientemente inteligentes para aceptar esto, dicen, pero esto es real. Dios creador es real y esto es real. No se atreven no se atreven. Era un contexto cultural muy diferente y además era una religión, un programa colectivo. No se atreven a decir estas barbaridades porque esto no son programa colectivo. Pero sí que lo dicen, sí. ¿Eh? Sí. La Los grandes lo dicen. Es la ilaha illallah. Solo hay Dios. Sí, No hay dioses. Sí. No solo no hay No hay Dios. Dios sino Dios. Sí. No hay Dios sino Dios. Y no solamente no hay dioses, no hay nada más que Él. No hay nada más El único, el solo. Dios. Eso dicen. A veces coinciden diversas tradiciones, tienen caparazones muy diferentes, pero en el fondo dicen lo mismo. Una pregunta sobre causa y efecto. El concepto de libertad está ligado a la idea de causa y efecto. En nuestra vida cultural y cotidiana, sí. En el sentido de un camino interior, no. Porque ¿qué es la libertad? Es salirse de estas construcciones. Entonces, sí que no hay conflicto con nadie, todo es la faz de Alá. Después, cuando hablemos de la palabra, que habla de las palabras, podemos volver a retomar eso, porque cuando habla del lenguaje, también, ya no sé dónde estábamos, ¿eh? Sí. Mientras, Pero. Después de la tortuga no. sin pelo. No, mientras. Vale. Mientras que un mundo de relatividad sea afirmado, hay una cadena siempre recurrente de causa y efecto, la cual no puede ser negada bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de nada que termina o cesa. Mientras que estas escuelas permanezcan en sus posiciones filosóficas, su demostración debe conformarse a la lógica de sus libros de texto y a la memoria hábito del razonamiento erróneo. Y la memoria hábito del razonamiento erróneo por siempre se aferrará a ellos. Este concepto de memoria hábito, es estupenda. Es una memoria que sea no solo de una persona, sino de un colectivo que se ha convertido en un hábito prestigioso y que nadie se atreve a tocarla. Dice, y para hacer el asunto peor, los ignorantes envenenados por estos puntos de vista erróneos declararán que esta forma incorrecta de pensar enseñada por el necio es la misma que la presentada por el conocedor de todo. Exacto, sí. Esto es lo que es, ¿eh? Sí, pero es que tú hablas un poco del budismo y la gente te dirá, bueno, el nihilismo también lo explica. ¿no? Claro. Y, por lo tanto, el Buda está explicando el nihilismo. No me digas. Sí. Pero la forma de instrucción presentada por los Tathagatas no está basada en aserciones y refutaciones por medio de la palabra y la lógica. Fijaros, lo que enseña él no tiene que ver nada con afirmaciones y refutaciones, porque es aquella verdad intuitiva sin forma. Hay 4 formas de afirmación que pueden ser hechas en lo concerniente a las cosas no existentes, específicamente. Aserciones hechas acerca de marcas individuales, que no son existentes. Lo que hemos hablado, ¿verdad? Acerca de objetos que no son existentes. Acerca de una causa que no es existente y acerca de puntos de vista filosóficos que son erróneos. Está muy bien este párrafo.
Por refutar o rebatir queremos decir que uno, por la ignorancia, no ha examinado propiamente el error que descansa en la base de estas aserciones o afirmaciones. Y ahora las detalla. La afirmación acerca de las marcas individuales que realmente no tienen existencia concierne a las marcas distintivas como son percibidas por el ojo, oído, nariz, etcétera, como indicando individualidad y generalidad en los elementos que componen la personalidad y su mundo externo. Y entonces, tomando estas marcas por reales y apegándose a ellas, crear el hábito de afirmar que las cosas son justamente así y no de otra forma. Esta es lo que hemos estado explicando, ¿no? Las cosas, nosotros, desde el punto de vista animal, están con unas marcas de si es distintivo, si es estimulativo o no estimulativo o contrario, y tienen esas marcas. Así distinguimos unas cosas de otras. Y además, esas marcas son las que hacen la individualidad. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. El animal tiene que acotar las cosas según las marcas que tienen respecto a sus apetencias. Y eso hace que esto sea un pollo y una señora sea una señora. Recordaba la imagen aquella de Gili de los límites añadidos, Sí. ¿no? Es como los límites que añadimos a la realidad, dando una forma a la realidad, parece que te tomas esos límites por entidad, ¿no? Sí, señor. La psicología Entonces también lo hace piensan esto. que las cosas son así y no de otra forma. Exacto. Son realmente así. Y que las palabras, en contra de lo que he dicho antes, que las palabras están conectadas con la realidad. Y las palabras no están conectadas con la realidad. Se podría decir que los 5 sentidos, ojo, oído, nariz, etc., existen, pero hay otros niveles. De alguna manera, eso existe, pero no es todo, es una parte solo. No, Eso. no ¿Se podría decir así? A mí no me gusta esa manera de expresar. Podemos decir que en nuestra cotidianidad de grupos animales existen, pero eso no es lo que son. Exacto. Eso Son mucho más. Son mucho más porque es la DEA. ¿Tienes algo? ¿Tú tienes? No, y que incluso el uso que hacemos de los sentidos también está totalmente condicionado culturalmente y por el entorno. Sí. Pero además es que es a través de los sentidos que nosotros ponemos a los objetos las marcas estimulativas. Claro. Es sintiendo que yo digo, esto tiene que ver con mis necesidades o no tiene que ver. Esto lo individualizo, separo de esto del pollo, lo separo de otra cosa que tiene otros rasgos, y eso es sensitivo. Porque nuestra percepción del mundo, nuestra construcción es un sentir el mundo. Sí. No porque nadie nos haya dicho es que esto es así, sino es que es un sentir el mundo y por tanto Sí, en el que tenemos que sobrevivir, ¿no? sí que te lo han dicho, de pequeña te socializaron. Y socializar es meterte ese mundo en tu cabeza para que tengas el mundo de todos. Vale, Te esto lo es la metieron socialización. eso. Sí. Y la educación es una de las causas de que tú tengas el mundo. Vale, que esto tienes. quiere decir que en cierta manera poco libres somos de sentir el mundo a nuestra manera, sino que te han dicho la socialización es, tú tienes que sentir el mundo así, esto es peligroso, esto es bueno, esto es malo, esto es no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y cada cultura tiene su peculiaridad, digamos, ¿no? Pero nos enfrentamos al mundo según lo que hemos recibido, la enseñanza que nos dicen que tenemos que hacer esto así. Y quien se aleja de ese mundo construido por la comunidad es que está loco. Ya. Ha hecho que una además construcción que no funciona y que no funciona ahí y entonces dicen está loco. Y los psiquiatras lo que hacen es analizar por qué causa este individuo no asumió la enseñanza y el mundo colectivo. En la meditación lo que queríamos es parar vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿no? Pero seguimos estando. Bueno, pararlos. Lo pararíamos hasta cierto punto, ¿no? No, fíjate, es interesante eso. Lo paras
para ver lo estimulativo, lo callas y lo desplazas para ver esas cosas como signos, Claro. como la faz de Alá. Usas Y lo tus que ve la faz de perceptores. Alá son los ojos, el sentir, es el sentir. Es lo que él dice, otro nivel, ¿no? Tú dirías otro Pero nivel. yo digo, ¿qué pasa si yo cierro, pero sigo estando aquí? Estando. Ah, bueno. Cierro la vista, cierro los oídos, cierro todo. En estado de meditación se acercaría a hacer esto. Pero no necesariamente, o sea, que puede haber estado de meditación con ojos abiertos, Claro, oídos. hay distintas meditaciones, Vale. ¿de acuerdo? Pero estando meditando, paras un poco los sentidos para abrirte a algo más. Mira, La estimulación externa. autores cristianos hablando de los padres del desierto. Padres del desierto son aquellos individuos que se iban al desierto de Siria o de Egipto, vivían solos allá y nada, ¿no? Y entonces desde fuera había cristianos que decían, estos se van al desierto, pero se llevan la ciudad al desierto, en su cabeza. En cambio, esto lo corrigieron diciendo, no nos vamos al desierto, nos quedamos en la ciudad, pero creamos silencio dentro de la ciudad, pero silencio. Pero el hecho de irse al desierto es porque en el desierto no hay estímulos, casi, siempre hay la rotación. Cuando tú vas reduciendo todo el ruido, algo pasa. Sí, claro. Sí, Algo pasa. que luchas como les pasaba a ellos, luchas con tus demonios. En una primera fase es así, te salen todos los demonios, o ángeles o demonios, lo que sea. Pero ir más allá. Sí. Igual que iban a las cuevas, se encerraban en cuevas para apagar el ruido. Sí, o se subían en una columna y estaban allá en la columna. Bueno, también. Son procedimientos un poco Estilita, sí, sí, y bastante primitivos. Pero es importante eso de apagar ruido. Ah, sí, claro que sí. Bueno, no sé si podíamos acabar aquí, ¿no?